Ah, nomás que graba. No ha dicho que no. Ah, ya. Ay, ay. No, No, ahí no veo. no, ay, No no veo. veo. Puedes agrandarlo, pero yo no veo ya. Ya chicos, vamos a ver entonces las articulaciones que compete a la caja torácica y también a la columna vertebral. ¿Ya? ¿Se acuerdan en la primera clase de osteología que les han enseñado, ¿no es cierto? Les han enseñado el esternón, que tenía explotadores, les han enseñado los columnas vertebrales, principalmente quiero que se recuerden las torácicas, las costillas que tienen un extremo posterior donde está la cabeza, esa es la que se va a articular con el cuerpo vertebral, el extremo anterior que va a ser con el cartílago costal. Y finalmente también es cuáles son las partes de la vértebra, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero por las vértebras torácicas, ¿ya? Entonces, si ven ahí entre las vértebras torácicas, ¿cierto? Estas vértebras, se recuerdan, tenían un cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral después tenía dos apófisis articulares o dos cositas costales donde iban a entrar. ¿Quién entra en las cositas costales? La cabeza, la costilla, muy bien. Luego tienen el pedículo, ese pedículo del borde inferior está escotado, luego vienen las apófisis transversales, las áreas articulares. Estas apófisis articulares tenían otras apófisis donde iba a entrar, ¿qué parte de la costilla? El tubérculo costal, ¿no? Más o menos la cabeza y el tubérculo de la cabeza. Y de ahí da la vuelta, ¿no es cierto? Muy bien, después vienen las láminas y después vienen las apófisis espinosas. Ahí todo bien, bacán. Entonces, la primera articulación que vamos a ver es entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Fíjense que está así, ubíquense de eso, ubíquense de eso. Entonces, entre vértebra y vértebra va a haber una estructura, la que está pintado con celeste, que se llama el disco intervertebral. Este disco intervertebral tiene la función de generar como una almohadilla entre vértebra y vértebra para evitar justamente algunas lesiones a este nivel, porque recuerden que la columna es que va a tener el peso, ¿no es cierto? Entonces, esta estructura, el disco intervertebral, está rodeado por va a estar conformado por dos estructuras, que es uno, El anillo fibroso y el núcleo pulposo. muy bien, el anillo fibroso, como su nombre dice, va a ser un enmarañado de fibras que van a ser en la periferia, ¿no? Es una pelota, entonces todo eso va a estar. Y el núcleo pulposo es una sustancia gelatinosa que, si bien es cierto es central, está más hacia un lado posterior. De hecho, esta sustancia gelatinosa es la que, conforme vamos, como está cargada de agua, conforme vayamos avanzando en edad, es la que empieza a deshidratarse y por lo tanto va a empezar a disminuir. Por eso es que los ancianos pueden disminuir la edad y empieza a haber los problemas de artrosis. Generalmente esto es más importante en la columna lumbar, donde podríamos ver artrosis de columna lumbar. Y eso generar alguna radiculopatía por compresión de la salida de los nervios, ¿no es cierto? Periféricos con los agujeros de conjunción. Eso es típico, lo van a ver siempre en su consulta, entonces recuerden esa parte, ¿sí? Más que nada las vértebras lumbares, como le llamamos esa parte. Listo, entonces el primero. Ya. Entonces, es la primera articulación que quiero que sepan. Disco intervertebral, ¿listo? Así también vamos a ver estructuras que van a estar anterior y posterior, ¿sí? Anteriormente, ¿quién va a estar? Es un ligamento largo que ven ustedes ahí, que va a unir la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Este se va a ir desde la parte basilar, del hueso occipital hasta La cara anterior de la segunda. ¿dónde? Hace el De sacro. la segunda vértebra. Segunda Vértebra sacra. vértebra sacra, ¿ya? Entonces un ligamento largo justamente trata de ahí de darle una estructura firme a la unión entre los cuerpos vertebrales anteriores, ¿sí? Luego a su detrás, no sé si lo puedes ubicar. A su detrás es el cuerpo vertebral. Ligamento longitudinal posterior. Lo puedes aislar, si no. Ahí hay un botón. Dale vueltita.
El ligamento longitudinal posterior va a venir también por la parte posterior de los cuerpos vertebrales. Si hay un ligamento longitudinal anterior, hay un ligamento longitudinal posterior, lo que le va a dar flexión. Eso también viene desde el surco basilar del hueso occipital hasta la Segunda. primera vértebra coxígea. ¿Estamos bien? Eso es entonces todo lo que tenemos que recordar del cuerpo vertebral. Nuevamente, entre el cuerpo y cuerpo, ¿qué es? Sí, vertebral. Que tiene dos estructuras. El Anillo fibroso y el núcleo ¿quién se pulposo. deshidrata? El núcleo pulposo. Y eso te da Artrosis. ahora. ¿Quiénes son los ligamentos periféricos para el cuerpo vertebral? El anterior y el ligamento longitudinal posterior. Perfecto. El anterior va desde Porción basilar. occipital. Occipital. La segunda vértebra sacra. Muy bien. ¿Y el posterior? Porción basilar también. Hasta primera vértebra coxígea. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos. Felicitaciones. Ahí va. Ya un poquito ajustamos que es el surco basilar del hueso occipital. Porque los que me sepan que es el occipital toda su vida se van a acordar. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya hemos terminado la parte que es el cuerpo vertebral. ¿Qué es otra estructura sigue? ¿Ven? Ya, ahí va. Entonces, después de esto, vamos a ver justamente, hay unos ligamentos que se van a encontrar. Bueno, antes de llegar a eso, va a haber una apófisis sigapofisiaria, es una articulación sigapofisiaria. Esta articulación tiene que ver justamente con la articulación que va a haber entre costilla y costilla, con esas cositas articulares. Con esto. Lo que vamos a ver ahí, un poquito, a ver, ¿dónde se está? La articulación sigapofisiaria. Eso, muy bien, pero en las torácicas, eso, muy bien. Esa es la articulación sigapofisiaria, que no es un ligamento en sí, ¿no? Es una cápsula articular que se encontró justamente para darle estabilidad a esta articulación sigapofisiaria. Muy bien. Entonces, ya hemos visto el cuerpo, ya hemos visto varias articulares, ahora ¿qué nos falta? Vamos con esto. Las láminas. Las láminas, ustedes saben que estas láminas son unas estructuras laminadas cuadriláteras que se van a unir justamente para el nacimiento de la apófisis espinosa. Entre lámina y lámina, ¿qué ligamentos hay? Amarillo. Ligamentos amarillos. Ligamento amarillo, muy bien. El ligamento amarillo entonces va a unir las láminas, ¿no? Ahí se puede ver un poquito, lámina de amarillo. Entonces este ligamento amarillo va a unir justamente estas láminas que va a unir básicamente el borde inferior de la lámina de una vértebra con el borde superior de la lámina de otra vértebra. Y eso va a decir por toda la columna. ¿Sí? A ver, hazlo para que vean dónde está. Muy bien, ese es el ligamento amarillo. Entonces hay un ligamento amarillo izquierdo y un ligamento amarillo derecho. ¿Listo? Entonces, cuerpo, articulación sigapofisiaria y ya sabemos que hay en las láminas. ¿Qué nos falta? Las transversas y la espinosa, ¿cierto? Vamos con la espinosa. En la espinosa, ustedes saben que es una apófisis unitubercular, ¿no es cierto? Más alargada, que se va de inferior a posterior, de inferior a superior, perdón, y de anterior a posterior. Y dentro de esto tienen que recordarse dos ligamentos específicos. Uno que va a pasar por encima, Supraespinoso. el supraespinoso, y uno que va a pasar entre los bordes Interespinoso. el ligamento interespinoso que va a unir el borde inferior de la apófisis espinosa de la vértebra superior con el borde superior de la apófisis espinosa de la vértebra inferior. Ligamento interespinoso, que está entre las dos. Y el ligamento supraespinoso que va a pasar o va a unir el vértice de todas las apófisis espinosas de la columna. Entonces se va a extender toda la columna. El cachito acá es que en las vértebras cervicales este ligamento se va a hacer mucho más extenso, Nucal. amplio, y eso se llama ligamento Nucal. nucal. Pregunta acá, ¿ya? Entonces ese ligamento va a ser ahí la única diferencia que se va a unir y va a generar el ligamento nucal. A ver, hazlo hasta arriba y van a ver cómo es el ligamento nucal. El ligamento supraespinoso va a unir el vértice de todas las apófisis espinosas, toda la columna.
pero a nivel de las vértebras cervicales, como ves ahí en el atlas, se va a hacer un poco más frondoso, más amplio, a modo de un abanico. Ese es el ligamento nucal, el inter, el supra. El supra. El inter, recuerda que Está solamente entre vértebras. ese es el ligamento nucal. Claro. ¿Ya? Ese es el forma el ligamento nucal. ¿Ya? Listo, chicos, entonces, ¿qué nos falta? Apófisis transversa. Esa es la apófisis transversa, el torácico. Vamos, apófisis transversa. Muy bien, ubícame el ligamento intertransverso. Se supone que está entre apófisis transversa y muy bien. Muy bien, chicos, entonces lo único que nos falta es el ligamento intertransverso de las apófisis transversas. ¿Listo? Este es un ligamento longitudinal en sentido vertical que justamente va a unir los bordes superior e inferior de la vértebra consiguiente de las apófisis transversas, que también va a ser en toda la extensión de la columna. ¿Estamos bien? Entonces repasamos, ¿ya? Una vez más. ¿Qué partes tenía? El cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral tenía el disco, tiene el anillo fibroso Y el núcleo pulposo. Muy bien. ¿Qué más tenía? Ligamentos periféricos. El longitudinal Anterior y longitudinal posterior. Estos van desde la surco basilar del Del occipital hasta el anterior va a la Sacra, segunda vértebra de sacra. y el posterior va a la Primera del primera vértebra. Perfecto, hasta ahí. Luego vienen las tareas articulares, una articulación que se llama articulación Gapoficiaria. Gapoficiaria. Muy bien, que en sí es una cápsula articular, no es un ligamento, es una cápsula que refuerza esta articulación, como saben ustedes, y de las vértebras, ¿ya? Luego, ¿qué más nos falta? Las apófisis transversas. En estas apófisis transversas hay un ligamento, ¿cómo se llama? Transverso, con transverso. Intertransverso. Muy bien, intertransverso. Láminas. ¿Qué había en las láminas? Amarillo, ligamento amarillo. Lámina de amarillo, la L de amarillo, ligamentos amarillos, ya está. Luego, muy bien, luego apófisis espinosa, dos. Uno supraespinoso, interespinoso. Entre apófisis supraespinoso y vértice. Y luego nucal. Fácil, difícil, fácil creo yo, ¿no? Si lo tenemos en orden, creo que sí se acuerda. Muy bien, doctores. Ahora, Y sobre los ligamentos Con las costillas. Ya. ahora vamos a hablar de la parte anterior. Ya sabemos cómo se están uniendo los cuerpos vertebrales, las vértebras, pues ya podemos entender cómo está haciendo la locomoción de la columna. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver más o menos cuáles son las articulaciones que hacen justamente que esta articulación consiga con las costillas esa caja torácica, ¿ya? De modo que vamos a tener primero una articulación que es la articulación, si es vértebra y es costilla, ¿cómo se llama? Costo vertebral. Muy bien. En esta articulación costo-vertebral, en la anterior clase también les mencionaron que una de las articulaciones que se unía que el extremo posterior, específicamente la cabeza y el tubérculo, o la vértebra. ¿Estamos bien? De modo que si se va a articular ahí, debe haber medios de fijación para la cabeza, debe haber medios de fijación para el cuello y debe haber medios de fijación para el tubérculo. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la cabeza de la costilla, ¿a dónde se va a ir? ¿Ya? Ahí, anteriormente. Eso, muy bien. Entonces, ustedes ven ahí que la cabeza articular, la cabeza de la costilla, esta cabecita, ¿dónde se iniciaba? En la fosita costal, la fosita costal superior e inferior. Ojo. Recuerden que esta costilla, cuando entra en la fosita costal, es fosita costal superior e inferior, dos a cada lado. Pero la primera, la onceava y la doceava solo se van a unir a una vértebra. Todas las demás se unen a dos vértebras. ¿Ya? Eso también es importante. Entonces, estas fositas, una vez que se va a unir la cabeza, ¿no? Juega, ¿no? Cabeza, tubérculo, muy bien.
Entonces, esta cabeza se va a unir justamente por dos ligamentos que van a tener la cápsula auricular. Ustedes ven ahí un ligamento, estructuras cartilaginosas que van a ver ese medio ligamento. Una de esas es el ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento? Muy bien, el ligamento radiado de la cabeza de la costilla. Muy bien. Este viene justamente de la cabeza de la costilla y como su nombre dice, se va a irradiar y tanto al cuerpo vertebral de la vértebra superior, la vértebra inferior y también va a ir algunas fibras como ven ahí al Disco intervertebral. Muy bien. Lo más importante que deben recordarse, ya es el que le da el medio eficacia. También menciona, Rubial no lo he visto en los atlas, sino en la imagen que hizo el testín, que es uno que es el costo vertebral posterior. No sé si lo han leído. Ese costo vertebral posterior justamente va de la cabeza de la costilla hacia la parte o cara anterior del agujero de conjunción, que justamente se cruza con las fibras ahí, ¿ya? Pero es un ligamento, si ustedes ven en atlas, esa imagen es un ligamento más pequeño, un poquito más, por así decirlo, superficial en cuanto al ligamento radiado. Ya el ligamento radiado es el que le da toda esa estructura de estabilidad, como ustedes ven, porque fija a tanto en la vértebra superior como en la vértebra inferior. Incluso hay fibras que llegan y penetran en el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, listo. Vamos a darle la vuelta, ¿no? Ahora, si hemos hablado que hay ligamentos que van a unir la cabeza, también debe haber ligamentos para el tubérculo. Vamos a ver el tubérculo. ¿Quiénes unen al tubérculo? Los costos transversos. Sí, costo transverso. Sí, costo transverso. El tubérculo. ¿Dónde está? A ver, ¿sabes cómo se van? Eso lo hacen en su examen. Ubíquense primero. ¿Qué estás viendo? Es una costilla. Ubícale la cabeza y ubícale el tubérculo. ¿Cuál es? Eso. Bien, lateral. Eso es. ¿Te das cuenta? Primero ubica qué es. Cabeza, tubérculo. El tubérculo está ahí. Entonces ese es el ligamento costo transversal lateral. ¿Ya? Ese es un ligamento que va a dar el medio de fijación hacia el tubérculo. Este viene justamente del vértice de la apófisis. Vean, ¿dónde está ahí? Dale vuelta, transverso. Ajá, de la Y eso viene hacia el tubérculo. ¿Estamos bien? Entonces ese es el medio de fijación que va a tener el tubérculo justamente con la apófisis transversa. Se habla también de un ligamento transverso inferior. Se ve ahí, también lo he buscado. inferior. En la literatura se menciona que es un ligamento que pasa inmediatamente inferior a este costo transverso lateral, pero que en vez de llegar al vértice va a llegar al borde inferior de la apófisis transversa. Entonces habrían esos dos medios de fijación. El más importante, el costo transverso lateral. Exacto. Sería como que hay fibras inferiores al costo transverso lateral que en vez de llegar al vértice llegan inferior. Ahora, quien lo veas en el cadáver ni tener. Pero, que me sepas, el costo transverso lateral es tubérculo y ya está. ¿No es cierto? Estamos viendo en orden porque quiero que se acuerden así. Listo. Ahora, si ya tengo la cabeza, ya tengo el tubérculo, ¿qué otra parte me falta? El cuello. Muy bien. Entonces vamos a ir al cuello. El cuello tiene otros ligamentos y medios de fijación. Uno de esos es el costo transverso. Ubícame el costo transverso. Si es el cuello, ese es el costo transverso superior. Hay uno que se llama solo costo transverso. Del cuello, sale del cuello. Bueno, a ver, ayúdenme, chicos. No, es un transverso. No, está en posterior. Está posterior, ahí. No. Centro de cabeza. Bájale el zoom. Estás desubicado. Bájale el zoom. Ya. Ahí, ¿dónde está el costo transverso? Al lado derecho de lo que es apuntado. No, de lo que es marcado. No. Ese es el ligamento intertransverso. Deshacerlo.
Ya, ahí está, ahí lo vas a ubicar. Ya, ubícame el cuello de la costilla. Cuello de la costilla. Muy bien. Hay ligamento, hay un ligamento ahí que se llama costo transverso. Ahora hay otro que se llama costo transverso. Está ahí, mira, ahí, al medio, al medio. Ahí está, muy bien. Muy bien. Ya está. Eso es lo que pasa, incluso en sus manos, se desubican, se acostumbran a una pieza que les enseña y cuando les muestran otra, en blanco. Y no es la idea es que ustedes traten de orientarse para que vean qué es lo que sucede. Entonces, hay dos ligamentos que les bueno, sí quiero que aprendan, porque hay otros, en cuatro hay que describe la bibliografía, pero todos importantes, que es el ligamento costo transverso. Este costo transverso, el primero de ahí, vamos a ver que va desde la cara posterior, justamente del cuello, ahí, muy bien. Va desde, justamente desde el cuello, ¿hacia dónde? Hacia la apófisis transversa, ¿cierto? Su cara anterior de la apófisis. Ese es el ligamento costo transverso. Después hay otro ligamento que es el ligamento costo transverso superior. Ubica el cuello, y ¿dónde está? Muy bien. Ahí está. El costo transverso superior. Ese costo transverso superior es el otro que va a unir el cuello de la costilla y se va a ir justamente hacia el borde inferior de la apófisis transversa. Bien, los únicos que quiero que se acuerden, hay uno que se llama cervicomeniscal, etcétera, pero eso pasa. Acá lo que quiero que se lleven es que practiquen. Lo que necesito y se me ha enseñado más les enseño lo aplicado al clínico. Entonces vamos a ir en orden otra vez, repasando. Ya hemos tenido las vértebras, ahora vamos a ir a las costillas. La articulación que va a unir costilla con vértebra se llama Costo vertebral. ¿Quién se une? El extremo posterior de la costilla, que tiene cabeza, cuello y tubérculo. Muy bien, en la cabeza, ¿qué ligamentos van en la cabeza? Son dos. Radiado. El radiado y el Anterior. Costo transverso, lateral. anterior. Hay un ligamento que me había olvidado que el doctor muy bien lo ha dicho, que es el ligamento intraarticular. Estos ligamentos intraarticulares lo van a ver sobre todo en estructuras que tengan diferente dirección. Como ustedes ven acá, si yo pongo esta parte, no tiene la misma dirección, la caída de la fosita con la cabeza. Entonces, en este modo, al ser una estructura, una articulación un poco, por así decirlo, virtuosa, por ese cambio de dirección, se necesita algo que estabilice también, por eso se llama ligamento intraarticular de la cabeza. ¿Ya? El que me había olvidado. Entonces, vamos a ir. 3, 1, ligamento radiado. Ese ligamento radial lo vamos a ver en la cara anterior, ¿cierto? Entonces viene como fibras radiadas que va a ir hacia el cuerpo vertebral superior, inferior y penetra en el disco intervertebral, ¿cierto? Muy bien. Segundo ligamento, costo Transversos lateral. transversos atrás. Posteriores. Costo, costilla con vértebra. Costo vertebral. Vertebral. Poste, ¿cierto? Y esto, toda la cabeza es costo vertebral. Cabeza es costo vertebral. Lo del cuello, lo del es costo vertebral. Cabeza es costo vertebral. ¿Ya? Costo vertebral posterior. Y el ligamento intraarticular. Muy bien. Ya tengo cabeza. ¿Quién más se unía? ¿Se acuerdan? El tubérculo. ¿Qué ligamentos tengo para el tubérculo? Costo transverso lateral. Son dos que quiero que se acuerden. Más uno. Costo transverso lateral que va del tubérculo a la Apófisis a la apófisis transversa. costo transverso. Así tal cual, ¿ya? Es fácil, chicos, no sean tantas cosas. ¿Ya? Costo transverso lateral. Y hay una más que les estaba diciendo que es el costo transverso inferior, que hay fibras que llegan por debajo, que en vez de llegar al vértice, llegan al borde, ¿cierto? Muy bien.
Ya tengo cabeza, ya tengo tubérculo, ¿qué me falta? Cuello. El cuello. ¿Qué les hemos dicho en el cuello? Son Dos, dos. costo transverso Costo transverso y el costo transverso superior. superior. Sí, costo Transverso y costo Bien. transverso superior. El ligamento costo transverso y el ligamento costo transverso transverso superior. ¿Qué unían esto? El costo transverso va del cuello hacia la Apófisis transversa superior. y el otro es el costo transverso superior, Superior. que va de La base de la apófisis transversa. No. ¿de qué? Del cuello. Desde el cuello La base. hasta la base de la apófisis transversa. ¿Cierto? Ahí está, lo pueden ver. Creo que está fácil, ¿sí? ¿Se ha quedado? Sí. Muy bien. Es la primera articulación. De ahí, la costilla va a salir, va a dar una vuelta, como ustedes van a ver, dale vuelta por favor, hacia la cara anterior. Muy bien. No, hacia la cara anterior, hacia la cara anterior. Vamos a hablar de hacia el esternón. Hacia el esternón, ahí. Baja la relación, por favor. Entonces, estas costillas van a dar la vuelta y van a terminar justamente cada una en su cartílago costal. Recuerden que tenemos tres clasificaciones. Una clasificación de tres tipos de costillas. Costillas verdaderas, Falsas costillas falsas y flotantes. Las verdaderas porque tienen cada una su cartílago costal, que es del 1, No, al 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7. El cartílago o las costillas falsas que se van a unir por su cartílago anterior al séptimo cartílago costal y por eso se llaman falsas, que son la 8, 9, 8, 10, 10. y las flotantes que no tienen cartílago, son flotantes, no se sabe cuál es. 11 y 12. Se saca un tema de este tipo, que es la 11 y la 12. Muy bien, perfecto. Entonces dentro de esto vemos que dando la vuelta va a haber una unión, ¿ven? Una fusión que hay entre la costilla, que es hueso, con el cartílago costal. La literatura menciona que esto no tiene cápsula articular, no tiene más que nada es una fusión de estructuras tanto del osteo, del periosteo con el pericondrio, ¿no es cierto? Si es hueso, el otro es cartílago. El pericondrio con el periosteo, ¿cierto? Es una función en la musculatura. Entonces ya se ve, segunda articulación, ¿no? Que sería costilla con cartílago es Costo. condrocostal, como quieran. Entonces, sí, esos cartílagos costales, y va a haber una articulación que va a ver el cartílago con las escotaduras costales del esternón, ¿cierto? Esa articulación, si es cartílago con esternón, ¿cómo se llamará? Costo esternal. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en esta articulación justamente ligamentos que van a ver en cuanto a estabilización justamente del cartílago costal. El primero que ven ante ustedes es un ligamento también que está apariencia de radiado, sí, ¿no es cierto? A ver, ese es el ligamento externo-costal Radiado. Este es el ligamento externo-costal radiado, tiene un ligamento externo-costal anterior y también tiene uno Posterior. Este se encarga de estabilizar justamente la unión que tiene a las siete escotaduras costales que va a tener el manubrio, perdón, el manubrio y el cuerpo. ¿Ya? Otro que vamos a ver es un ligamento que se llama, la otra articulación es un ligamento intercondral. A ver, ahí anda el ligamento intercondral. Cuando digo intercondral es lo que es entre cartílagos. Eso es abajo. Está abajo. No. Ese es el costo superior. No, es abajo. Esa, dos buenas. Ajá. Nada. Ahí está, muy bien. Ese es el ligamento intercondral. Ese de hecho. Como el doctor mencionó, desde la séptima, algunos desde la sexta, séptima, octava, algunos otros aparecen hasta la 9, etc. Son ligamentos que van a estar a partir de ese cartílago costal y van a unir justamente los bordes superior e inferior de los cartílagos costales, ¿no? Si es otra pieza que va a dar flexión y fijación de los ligamentos intercostales. ¿Ya está? Entonces, todos claros, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a continuar.
Hay otro ligamento que justo tocó el doctor hace poco en la parte inferior. Es un ligamento, una prolongación, menciona que es el ligamento esternocostal radiado anterior, que es el ligamento costocifoideo. Este ligamento costocifoideo viene de las fibras del séptimo arco costal, justamente como ven, y viene en una dirección obliqua inferior y hacia anterior para que llegue al apéndice cifoide, que es el ligamento costocifoideo. Listo, terminamos entonces el esternón, la unión de los cartílagos que son el esternón, y ahora vamos a hablar netamente del esternón que convencionan, que creo que lo hicieron en el anterior clase también, donde se habla de la sincondrosis del esternón, ¿cierto? Hay dos sincondrosis, una sincondrosis esternal superior y una sincondrosis Cifoesternal. de estas dos menciona que obviamente la inferior es sincondrosis porque no hay movimiento alguno. Sin embargo, en la sincondrosis esternal, algunos mencionan que podría llegar a ser artrófica por tener cierta movilidad, debido a que cuando uno se inclina hacia adelante podría generar alguna movilización. ¿Eso por qué? Porque tiene más complejo ligamentario que vamos a ver ahorita en el ¿ya? Esas son las sincondrosis entonces del esternón. Ahora, para terminar, tenemos justamente la parte superior, que quiero que se acuerden quién es el único manubrio del esternón. ¿Quién? La clavícula. Bien, la clavícula y el primer artículo están en entonces vamos a tener otro complejo ligamentario que va a estar en este donde vamos a tener un primer ligamento, ¿no es cierto? Que va a unir justamente la clavícula y el manubrio del esternón. Se supone, si ustedes se acuerdan, que esta es la parte que va a llegar, cuando ustedes hicieron clavícula, justamente la cara articular externa va a sobrepasar esta escultura que tiene, escultura clavicular del esternón, y eso genera que precisa que requiera una cápsula articular justamente. Y se acuerdan que les dije que si cambia de dirección necesita otro elemento, ahí también tiene un ligamento interarticular. Entonces, ¿qué es el ligamento? Ese es el ligamento externo clavicular anterior. Así como hay un ligamento clavicular anterior, hay uno Posterior. Muy bien. Hay un ligamento esternoclavicular anterior y posterior, ¿no es cierto? Que van a venir de la cara articular justamente hacia el manubrio del esternón, terminando en el borde anterior del esternón. ¿Está? Muy bien. Dale vuelta. Otro ligamento que está por ahí encima. Interclavicular. Primero hay un ligamento superior que hemos dicho. Este ligamento superior se va a dividir en dos y uno de ellos es el ligamento interclavicular. Este ligamento interclavicular va a recorrer justamente la escotadura. ¿Cómo se llama esa escotadura? Yugular. Yugular, ¿no es cierto? Haciendo que haya una unión justamente entre las caras articulares de cada clavícula external, ¿no es cierto? Como ven ahí, recorriendo la escotadura. Ahora vamos a ver un ligamento inferior. El ligamento inferior o también llamado ligamento postclavicular. Este ligamento postclavicular estamos hablando de que se dice así, porque va a ir con la costilla Con la clavícula. El borde de la cara inferior justamente de la arco de la primera costilla con la inferior de la cara, ¿no? Presenta una ¿listo? Pues eso, chicos, es lo más importante, creo yo, del complejo ligamentario, que aprendan por qué se mueve. La aplicación clínica, ¿por qué? Es porque ustedes cuando empiecen a llevar semiología, más que nada, van a llevar algunos temas como la compliance pulmonar, la elasticidad pulmonar, la amplexación pulmonar. Recuerden que la caja torácica, lo vamos a ver, va a contener los pulmones, ¿no es cierto? El pulmón izquierdo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos, etc. Y eso va a generar siempre una capacidad pulmonar dependiente de la caja torácica, ¿no es cierto? Vamos a ver que tiene músculos inspiratorios y músculos expiratorios. El principal músculo inspiratorio justamente es el diafragma. Entonces todas esas cosas vamos a ver, y esos ligamentos apoyan en la necesidad. Entonces cuando yo voy a ampliar
mi caja torácica, a mi movimiento inspiratorio, lo que hago con esos ligamentos, ¿ven? No solo me amplío acá, amplío mi columna. Entonces eso ayuda justamente a esa elasticidad, aumentando mi diámetro transversal de la caja torácica para aumentar mi capacidad pulmonar total. Cuando ustedes se vuelven un paciente, lo que van a ver es ítems es la palpación de los pulmones. Entonces van a agarrar caja torácica, van a ver, se infla, sí, ya estoy bien. Lápiz celular, se inflan las órbitas, bien, sí. Entonces de ahí viene todos esos estudios. Que se olviden de repente, sí, pero lo importante es que sepan dónde se va a encontrar el queso. ¿Por qué? Porque también va a haber esguinces a nivel, si es un ligamento puede haber esguinces, un paciente que se golpea, se chanca, etcétera, de espalda, entonces también puede haber ligamentos como ecografía, resonancia magnética también. Lo otro, las artrosis que ya les había mencionado, no se olviden, y la compresión de los agujeros de compresión. ¿Listo? Eso es todo, chicos. Nada más, chicos.